من نبود این همه نامردی خوب نگاه کن ببین با من چی کار کردی میدونم دلت میخواد دوباره برگردی. Lo comentábamos hoy temprano, la muerte de Mahsa Amini, esta joven iraní de 22 años que estaba en custodia de la policía de la moral iraní, esto sucedió en septiembre del año pasado, generó revueltas a lo largo y ancho de Irán y esas mismas revueltas después se esparcieron por el resto del mundo. Revueltas que estaban organizadas principalmente por mujeres, ya que la detención de Amini se debió a que llevaba mal puesto su hijab, ¿no?, que cubría su cabeza. Tuvo un momento importante de exposición mediática este caso. Muchas personas, incluso que no eran de Irán, hacían acciones como cortarse el pelo, por ejemplo, en frente a las redes. Pero quizás a ojos de Occidente el tema se apagó. No es así. De hecho, sigue habiendo importantes revueltas aún en Irán. Vamos a conversar con alguien que fue vocera de este tema en nuestro país, con Kiana Malek, quien a fines de año la pudimos ver en varios medios y hoy la recibimos de vuelta. Kiana, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Kiana, si te parece, hacemos un breve repaso de tu llegada a Uruguay. Llegaste con 18 años, tu madre estaba de visita contigo, ella decidió volver y tú elegiste Uruguay. Correcto. ¿Y por qué elegiste Uruguay? Porque me gusta el mate, me gusta la libertad que tienen y es un país muy lindo con mucha tranquilidad. Te quedaste en Uruguay, obviamente tenías que atravesar la barrera del idioma, hoy ya lo manejás perfecto, incluso manejás la jerga uruguaya. Estudiás psicología también, trabajás en Uruguay y en un momento te tocó ser el rostro visible de lo que estaba sucediendo en Irán, tratando de explicarle a los uruguayos qué sucedía. ¿Qué pasó desde aquel momento hasta ahora? ¿Las protestas por Mahsa Amini y por decantación por los derechos de las mujeres se apagaron, fueron sofocadas, siguen presentes? En realidad siguen presentes. El dolor que nosotros tuvimos que vivir no es algo que puede ir un día para el otro. Y bueno, estamos luchando en nuestra manera para poder llegar que ese gobierno se vaya. Ahora ya hace 9 meses que estamos en protestas, capaz que no hay manifestaciones en las calles, digamos que la gente va y grita, porque lamentablemente hay muchos manifestantes que fueron arrastrados y los ejecutaron por manifestar, porque fueron contra el gobierno. Por lo tanto, de ese sentido, sí, hay manifestaciones, pero con mucho más miedo y bueno. Es lo que está sucediendo ahora, la gente va a la calle, la gente muchas veces va enfrente de las cárceles pidiendo justicia y de hecho habían 3 pibes que escribieron en un papel, digamos, que por favor no nos dejen ejecutar y el gobierno los llevó a la noche sin avisar a la familia y los mató. O sea que se están dando ejecuciones, encarcelamientos. En definitiva, el régimen autoritario iraní logró sofocar las revueltas como lo logró en otras ocasiones, ¿no? Porque muchos decían, no, esta vez es de verdad, esta vez vamos a derrocar el gobierno. Sin embargo, una vez más, el gobierno iraní logra imponerse, por lo menos sofocar las manifestaciones públicas. Sí, pero no. O sea, el gobierno está haciendo todo, no sé, en persa tenemos un dicho cuando como un gato agarras las cosas con tus uñas, pero una vez que estás forzando mucho, te tiene que soltar algún momento. Para mí la revolución no es algo que pasa un día para el otro en algunos meses, es revolución de 85 millones de personas y estamos luchando todos los días para que ellos se vayan. Entonces yo creo que es algo que va a llevar tiempo, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, lo más importante es tenerlo presente y seguir luchando de nuestro lugar. Es interesante eso de la revolución, ¿no? Que a veces significa un cambio rápido y profundo, pero no siempre. Pero algunos cambios en estos procesos se dan. Las libertades cercenadas de las mujeres implican, por ejemplo, no salir fuera del país sin el consentimiento de un hombre, no pueden cantar solas, no pueden ir al fútbol.
¿Hubo algún cambio con respecto a esos reclamos a partir de los sucesos de septiembre o sigue intacta la prohibición para las mujeres? Lamentablemente ahora el gobierno está forzando más a la gente para el hijab. Por ejemplo, en Irán cuando matas a alguien tiene un precio, por ejemplo, no sé, son $50.000. Y si vos no tenés el hijab, tenés que pagar, tipo, no sé, $51 millones. Es un ejemplo, ¿no? No es ese precio. Pero están poniendo muy restricto para que las mujeres no tengan hijab, o sea, que tengan hijab, perdón. Multas económicas grandes, elevadas. Exactamente. Por ejemplo, te sacan fotos del auto, hay gente que pagan para que te diga a vos, por ejemplo, si no tenés el hijab, empieza a decir que vos estás rompiendo las reglas, no sé qué, que ellos son del mismo partido, digamos. O por ejemplo, en las escuelas de mujeres, de niñas, empezaron a poner gas química, digamos, eso que se usa para las guerras, o sea, fueron muchas niñas envenenadas al hospital y bueno, algunos fueron pegados y ta. Tú, en ese momento se decía que había muchas restricciones, por ejemplo, de acceso a Internet internamente en Irán y que la comunicación no fluía mucho. Eso es una de las formas que tienen actualmente los gobiernos autoritarios de controlar o sofocar manifestaciones. ¿Eso sigue siendo así? Correcto, sí. Eso siempre fue así, pero ahora más restricto porque lo que pasa en Irán, ellos no quieren que se transmita afuera, porque es contra derechos humanos y bueno. ¿Tú tienes comunicación con tus viejas amigas, amigos, con tus familiares? ¿Has sabido de casos cercanos de personas que fueron encerradas, encarceladas o incluso ejecutadas? Ejecutadas, no, por suerte. O sea, estoy de luto en realidad por toda la gente que falleció. No son mis conocidos, pero somos primos del mismo país, hermanos. Pero el internet, en realidad vos tenés que bajarte un VPN, que la mayoría de la gente lo compra, hasta que el Estado encuentra cuál es el VPN que está funcionando y lo corta. Entonces, siempre vos vas buscando cuál es lo que te está sirviendo para poder conectarte al mundo exterior, digamos. Yo puedo comunicarme con mi familia un día sí, un día no, eso depende mucho. Y cuando hablamos, no podemos hablar de política, digamos, porque también para ellos tiene riesgo de la vida. Y no sé cómo se dice cuando vos hablas por teléfono. Sí, puede estar interceptada la comunicación. Tal cual, sí. O sea que tienen que cuidarse mucho a la hora de hablar. Tú intuyo que no podés volver a Irán, ¿no? No, dada tu exposición pública acá en Uruguay. Lamentablemente no, porque o sea, hablando contra el gobierno tiene un riesgo de la vida para toda la gente que habla contra el gobierno, especialmente en redes como redes sociales, en Instagram y muchos lugares que yo puse, en Twitter, y también en el radio y tele que he estado, también informa a la gente lo que está haciendo el gobierno, por lo tanto no voy a tener mucha seguridad, o mi familia tampoco. Vos decías que te comunicas con tu familia, con tus amigos. ¿Tu familia o tus amigos corren riesgo por el simple hecho de tenerte a vos hablando abiertamente sobre lo que sucede en su país? Exactamente. Y por lo tanto, siempre tratamos de no hablar sobre estos temas por teléfono. Bien. ¿Y qué sucede, por ejemplo, porque acá obviamente hay una representación de Irán en Uruguay? Tú tenés, y seguramente tengas que hacer algún trámite o algo, ¿tenés una relación o has tenido contacto con la Embajada de Irán? ¿Han tratado de contactarte a ti para dar su versión de las cosas? No, por suerte no he tenido ningún contacto con ellos y yo personalmente no voy a renovar mi pasaporte que ya expiró porque no quiero que representa como la gente de Irán la embajada, o sea, es lo que yo pienso y bueno, una manera de luchar para mí es no renovar mi pasaporte, tampoco tener en contacto con una parte que dicen que es mi país.
a veces uno no logra dimensionar realmente lo que sucede en tu país, ¿no? Lo que le sucede a las mujeres en tu país. Desde muy chicas, de los 8 o 9 años, ya les delimitan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, ¿no? Les empiezan a imponer restricciones indumentarias, pero también de formas de comportarse en sociedad. Y eso pasa, ¿no? Y se va agudizando a medida que pasa el tiempo. Tú contabas cuando viniste a Uruguay, por ejemplo, no podían el fútbol y fuiste a ver a Nacional. Sí. Y a mí es tan gráfico eso para explicarle a la gente cómo viven la libertad cuando sale una mujer iraní de su país. Si querés, contalo, ¿qué fue lo que te pasó en ese partido? En ese partido lo que me pasó fue que fue la primera vez y cuando Nacional puso gol yo me emocioné demasiado y no sabía qué hacer. Entonces empecé a llorar y la gente pensaba que yo soy muy hincha Nacional y tal, pero en ese momento fue algo muy emocionante. O sea, era tipo pura adrenalina y tipo que sentí una pena que la gente o las mujeres de mi país no pueden sentir eso. Y simplemente era un fútbol que pusieron gol. Sí, fue una erupción de emociones Exactamente. que te pasó por el cuerpo. ¿Qué pasa con...? Porque en Irán existen partidos políticos, no tengo muy claro si existen partidos políticos que abogan por los derechos de las mujeres o no, pero ¿qué pasa con el accionar político ante estos atropellos del gobierno de Irán? Vos decís contra el gobierno. Sí, exacto. Llevan a cárcel, como escritores, como cantantes, o cualquier persona que habla contra el gobierno o quiere luchar. Por ejemplo, la gente que, ¿cómo se dice?, para trabajar, o sea, hacen algo para los derechos de animales o la naturaleza, creo que tiene un nombre que ahora... ¿Activistas? Sí, activistas más por la naturaleza. Ambientalistas, sí. Ahí va. Y a ellos, hasta a ellos también los llevan a cárceles, solo por gritar y decir, lo que estás haciendo está mal. ¿Y qué pasa con los legisladores en tu país, o con los representantes en el Parlamento? ¿Ellos toman partido, alguno toma partido por lo que pasa en las calles o no? Lamentablemente no pueden, porque, o sea, el tema es que en Irán nosotros capaz pensamos que podemos votar o lo que sea, pero nosotros en realidad o sea, es Khamenei arriba que todo. Capaz que puedes elegir tu presidente o las personas que ponen las leyes, pero en realidad lo que al final decide para todo el país es lo más arriba que hace 4 años que está en poder. Claro, digamos, la autoridad teológica, ¿no? Digamos, religiosa es la que determina, digamos, cómo se rige la sociedad en tu país. Kiana, bueno, para terminar, digamos que por más que se fue de la agenda mediática, los problemas que sufren las mujeres no solo siguen, sino que se han agudizado en algunos casos en Irán, a partir del asesinato de Mahsa Amini. Sí, correcto. Ahora todavía seguimos en la lucha. Espero que la gente no se olvide de nosotros porque es una noticia que cuando llegó afuera estaba todo el mundo muy wow, lo que está pasando. Y después de un momento nos dejaron y obviamente como la gente de mi país, yo les digo que nos sentimos muy solos porque la verdad no tenemos ningún apoyo de ningún lado. Y bueno, así que no nos olviden de nosotros. Gracias. Kiana Malek, muchas gracias por estos minutos. Hacemos una tanda y venimos con Fernando Pereira.